quisiera hablarle un poco de lo que significa el duelo o las pérdidas, porque duelo, no solamente duelo es por un ser querido, sino que duelo también es por pérdida, pérdida de un ser querido, pérdida de una mascota que no se valida, pérdida de el amor, cuando sobre todo la gente que es más dependiente emocionalmente lo vive como un duelo y piensan sin ti no puedo vivir. El duelo es un tema tremendamente importante y del cual no se habla por miedo. No se habla por miedo porque creemos que si hablamos del duelo y nos preparamos, en el fondo le puede pasar algo a un ser querido. Y lo que no nos enseñan en la vida es cómo manejarlo, porque lo que único que es, la única certeza o lo único que tenemos claro en la vida es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero nos vamos a morir, todos. Y con mayor razón deberían prepararnos para poder enfrentar las pérdidas de nuestros seres queridos, que es parte de la vida, de la naturaleza. Deberían enseñarnos también a aprender a vivir, a manejarnos emocionalmente, a tener herramientas para poder expresar nuestro sentir, para develar nuestras emociones, para conectarnos con nuestras emociones y para poder manejarnos frente a una pérdida. El duelo, cuando perdemos a un ser querido, más o menos se habla psicológicamente y psiquiátricamente que debería durar entre 1 año y 2 años. Después de 2 años que una persona siga en un dolor profundo, intenso, con esos deseos de no seguir viviendo o con ese dolor profundo por la pérdida de un ser querido, ya hablamos de un duelo más patológico, entre los 3, 4 y 5 años hacia arriba. En este proceso del duelo hay 5 etapas que dice la literatura, que una es la etapa de la negación, que cuando se nos muere un ser querido hay una negación donde no aceptamos que la persona se haya ido, donde no queremos creer que se fue y por lo tanto empezamos a pensar que está de viaje, que va a volver. Hay muchas personas que no hacen ningún movimiento, ningún cambio, incluso dejan la pieza tal cual está por años, porque hay una negación pensando que va a volver esa persona y no tomando conciencia de que ya se fue. Y esto es natural, no hay nada que esté diciendo lo contrario. Es natural que haya una etapa de negación, es como estar en shock, como que lo que estamos viviendo estamos en una película, que esto no está pasando y que esto va a pasar, que es un sueño, que está de viaje, pero cuando despierte no ha pasado absolutamente nada. Esa es la fase de negación. Después de la fase de negación viene la fase de la ira, de la rabia, donde se siente mucha rabia porque la persona se enfermó, que la vida es injusta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Si somos tan buenas personas, en fin, es mucha rabia, se siente mucha rabia porque sentimos que la vida nos robó o nos llevó a un ser querido. Después de la rabia y de la negación viene la negociación, que es como una etapa más de fantasía, es como ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si lo hubiese hecho exámenes? ¿Y si como que fantaseamos con que si hubiésemos hecho tantas cosas antes de que la persona se hubiese ido, descubrir su enfermedad, no haberle permitido que saliera en el auto, un sinfín de tantas cosas que la persona se queda pegado dando vueltas y vueltas en ese ¿y si? Hasta llegar a la fase de la depresión, donde realmente la persona toma conciencia de que el ser querido ya no está. Ahí viene el dolor intenso, profundo, el miedo a sufrir, las sensaciones de angustia, el sentirse desvalido, el no saber cómo procesar el llanto, el dolor profundo de lo que significa la pérdida y de caer en la cuenta de que no vamos a ver más físicamente a nuestro ser querido. Y ahí empieza la etapa del dolor real y del sufrimiento que puede durar 1 año y 2 años, hasta terminar en la fase de la aceptación, donde ya realmente aceptamos, nos habituamos, comprendemos y entendemos que la realidad es que todos nos vamos a ir y que en algún minuto vamos a perder a un ser querido y que este ser querido realmente se fue porque tenía cáncer, porque estaba enfermo, porque tuvo un accidente, etc. Ahora, hay tipos de muertes y muertes. Las muertes que son más esperables y menos traumáticas, por ejemplo, cuando tenemos un ser querido que está sufriendo por una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, y que sabemos de alguna manera que va a terminar
yéndose, porque el cáncer que tiene es un cáncer terminal, nos vamos preparando, vamos entendiendo, procesando de a poco en ese minuto, hasta que llega la muerte, que cuando ya la persona ya no puede más con su salud porque el cáncer realmente se lo lleva. Bueno, ahí caen las etapas, pero es más, se procesa de una manera más fácil. Sin embargo, las muertes que son más traumáticas, por ejemplo, un infarto corazón fulminante, un choque, que la persona salió y tuvo un accidente, un asalto, etcétera, son muertes más traumáticas, muertes que no estamos preparados y que cuesta más procesarlas, porque es como no entender, y estas etapas, la etapa de la negación, de la ira, de la depresión y la aceptación, cuesta mucho más procesarlas. Y son generalmente en las muertes más traumáticas, que son muertes inesperadas, es cuando más ayuda se necesita a nivel psicológico, psiquiátrica o simplemente de la familia. Las personas no saben qué hacer porque no nos enseñan a manejarnos con la emocionalidad, no nos enseñan a contener a un otro, a contenernos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando uno está viviendo un duelo y pide ayuda de alguna manera a través del llanto, llamando por teléfono, lo que hacen los seres cercanos es decir, no te preocupes, ya está en una mejor vida, está descansando, está en paz. Y quizás como consejo, la persona que está sufriendo la pérdida no es lo que quiere escuchar. Esa persona quiere que lo abracen, que lo escuchen, que pueda expresar su dolor, que pueda expresar lo que está sintiendo, y no en que nosotros acallemos el dolor diciéndole está en una vida mejor. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos frente a una pérdida? Primero, vamos a pasar estas etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entender y comprender que esta es la realidad de la vida y que nosotros debemos nutrirnos para no enfermarnos y durar lo más posible, en lo que significa el amor propio, en tratar de llevar una vida más saludable en cuanto a emociones, control de impulso, el manejo del estrés, el autocuidado con la alimentación, el estar y pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Hoy día la pandemia nos ha enseñado de lo que significa estar más cerca de la muerte. Aún así, hemos sido súper irresponsables en arriesgarnos y estamos en pandemia, han pasado cosas, estamos con un nivel de contaminación de la pandemia, se ha exacerbado, estamos nuevamente con restricción y por lo tanto es entender y comprender que somos seres muy vulnerables y que nos puede pasar algo y por lo tanto debemos disfrutar a nuestros seres queridos, debemos disfrutar la vida, vivir cada momento, entender y comprender que el miedo nos va desgastando, que no nos lleva a nada y que lo que debemos hacer es nutrirnos emocionalmente. No es pasarlo mal. Hay muchas personas que están pasándolo mal en relaciones disfuncionales, en relaciones tóxicas, con una vida difícil, con esos pensamientos permanentes, con el miedo, pensando en la muerte, pensando que un hijo sale y le puede pasar algo y eso nos desgasta, nos va invalidando. Cuando nosotros debemos pensar positivamente, debemos estar tranquilos, conversar con nuestros seres queridos, disfrutar a nuestros seres queridos, explicarle a nuestros hijos el peligro que corren cuando salen, el peligro que significa la droga, el alcohol o cuando nosotros salimos a la calle, tomar todas las medidas para resguardarnos, sobre todo con el nivel de delincuencia que hay hoy día, pero vivir tranquilos, viviéndolo hoy, no proyectándolo en mañana. Hay muchas personas que me dicen, estoy pensando que la pandemia le puede pasar algo. No nos preocupemos de la pandemia si nos encerramos, si nos cuidamos, si nos ponemos la mascarilla, si nos lavamos las manos, si tratamos de hacer lo menos posible de vida social hasta que la pandemia pase, vamos a poder tener una mejor calidad de vida. También para las personas que han perdido sus seres queridos, hay una manera de procesar y entender y comprender que si buscamos, después de llorar, obviamente tienen que llorar, sufrir a su ser querido que se fue, pero también entender y ver lo positivo. Por ejemplo, si tenemos un pariente cercano, una madre, un hijo, el marido, que estaba padeciendo una enfermedad terminal, ¿cómo podía vivir esa calidad de vida que en algún momento se tenía que ir? Entonces, pensar en lo positivo, ya no va a estar con un cuerpo que está tan desgastado, estaba sufriendo. Yo sé que lo dije al principio, está descansando. Yo dije dos cosas, una que está descansando y que
Cuando la persona se acerca y dice, tengo este dolor, acójanla, conténganla. Pero uno, pensar que efectivamente buscar lo positivo dentro de lo negativo, si realmente la persona cuando estaba viva estaba con calidad de vida. Con respecto a las personas que pierden en los accidentes, son cosas, como dije al principio, son muy traumáticas, son inesperables y son muy dolorosas. Pero la vida es así. La vida se nos va y la vida cada día pasa más rápido y por eso tenemos que aprender a surfear las emociones, a tener más control de impulso, a manejar nuestros pensamientos. Hay una manera de procesar y que es un poco más fácil, como lo procesan más los budistas, es que es como entendiendo que podemos comunicarnos y comprender que la persona puede estar en un nivel, en un plano superior, y que el alma de alguna manera está con nosotros, podemos conectarnos a través de conversarle, de caminar mirando el mar y hablarle al ser querido, de prender una vela, de hacer algo por esa persona para mantenerla de alguna manera en nuestro corazón. Es un amor más profundo, es un amor que si bien es cierto nos cuesta desprendernos porque es la parte física, no ver a una persona físicamente más es lo que nos duele. Pero si entendemos, comprendemos que está en un nivel más invisible, pero de alguna manera empezamos a sentirla, a conectarnos, a conversarle, vamos a hacer que el camino sea más fácil. Sé que es difícil. Yo el domingo, el domingo perdí a mi mascota, a mi gran partner, a mi perrito, al Polo, que era mi gran compañero y me acompañó mucho en el duelo de mi mamá en la pandemia. Murió porque comió lana, bueno, y no resistió la operación y es difícil, es súper difícil. Pero cuando uno tiene que salir, porque cuando el dolor nos está llevando hacia abajo, hacia un precipicio, nosotros, la pulsión de vida nos tira hacia arriba, volvemos a subir con fuerza y salir adelante diciendo, bueno, esta es la vida. Se van nuestros seres queridos, nos conectamos con cosas tan difíciles y tan injustas como el caso de Tamara, como el caso de Tomasito, como tantas cosas que pasan y tantas muertes que hay que son inesperadas, que son injustas, que al final uno dice, bueno, no es tan grave en comparación con lo que está pasando la otra persona, pero sí tenemos que vivir nuestro propio duelo, de sentir el dolor, de expresar nuestro dolor, de tomarnos un tiempo de reflexión, de llorar, de sacar esa emocionalidad, porque si no ese dolor se nos enquista en un estrés, en un ataque al colon, en trastornos para dormir, en un comer emocional, en una sublimación a través de la comida, del alcohol, etc. Nosotros tenemos que aprender a manejar ese dolor, a hacernos fuertes, y la fortaleza tiene que ver mucho con entrar a nuestra casa interna y conectarnos con nuestros recursos. Todos tenemos recursos potentes dentro de nosotros para poder salir adelante. El duelo, desgraciadamente, las pérdidas de los seres queridos, de nuestros seres cercanos, es algo real, que todos lo vamos a vivir. Vamos a perder a nuestros padres, o nos vamos a ir ante nosotros, vamos a perder seres queridos, vamos a perder nuestras mascotas, vamos a perder a nuestros abuelos. Y eso es una realidad y tenemos que saber enfrentarla, llorar, pedir ayuda, contención. Si no podemos, hay que hacerse una terapia. Si no podemos, hay que buscar ayuda a través de una terapia psiquiátrica, porque tenemos trastornos del sueño, porque no podemos con la pena, porque podemos caer en una depresión grave y no nos podemos dejar caer. Porque yo creo que ningún ser querido que se va le gustaría vernos que nos estamos destruyendo. Nosotros tenemos que continuar la vida, tenemos que hacer nuestro duelo, como dije, que es entre 1 año y 2 años, pero tenemos que salir adelante.